Les decía que el plan lector viene en el examen de la próxima semana y vamos a comenzar con la lectura. Ya dice la narración del doctor Lanyon. El 9 de enero, hace hoy 4 días, recibí en el correo de la tarde un sobre certificado escrito por mi colega y compañero de estudios, Henry Jekyll. Esto de aquí, esto de aquí cuenta Lanyon. Recuerden que esta es la carta de Lanyon y que está diciendo que hace 4 días, antes de comenzar a escribir esta carta, recibió pues un sobre certificado por este compañero Henry Jakey, que es su colega, compañero, amigo. Recuerden que eran muy amigos, muy patas todos ellos, ¿no? Hasta que este asunto de High los separó un poco. Pero vamos a seguir. Dice, el hecho me sorprendió en sumo grado, pues no teníamos costumbre de comunicarnos por correspondencia. Le había visto incluso, dice, había cenado con él la noche anterior y no había motivo alguno que justificara la formalidad de certificar la misiva. Mi sorpresa aumentó al leerla, pues decía lo siguiente, o sea, si se le tenían que decir algo, o sea, se lo decían, ¿no? Iba a su casa, o era una carta más informal. Pero esta era una carta certificada, o sea, era demasiado formal para amigos. Entonces no entendía qué cosa pasaba. Pero dice así, ¿ya? A ver, esto va a leerlo. A ver, hasta acá lee Janela, por favor. Yo, Miss, Sí. mi querida Lion, eres uno de mis amigos más antiguos, aunque a veces hemos diferido con respecto a nuestras cuestiones científicas. No recuerdo, al menos por mi parte, que por ello haya disminuido nunca un ápice el perfecto que nos une. No ha habido un solo día que si tú me hubieras dicho, Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón depende de ti, yo no habría dado mi mano derecha por ayudarte. Pues bien, Lion, mi vida, mi honor, mi razón depende de ti. Si tú no me ayudas, estoy perdido. Supondrás tras leer este prefacio que voy a pedirte que hagas deshonro. Juzga por ti mismo. Quiero que aplaces cualquier compromiso que tengas para esta noche, sea cual fuere, aunque se trate de acudir junto al lecho de un emperador, que tomes un coche, a menos que tu carruaje esperándote acudir junto al lecho. No, espérame, que tomes un coche a menos que un carruaje esperándote a la puerta, y que con esta misiva en la mano vayas directamente a mi casa. He dado a Paule, el mayordomo, las órdenes oportunas. A tu llegada le encontrarás esperando en compañía de un cerrajero. Forzaréis la puerta de mi gabinete. Entrarás en él tú solo, abrirás la vitrina situada a la mano izquierda. Le señalarás con la letra E, salteando la cerradura. Si es que la encuentras cerrada con llave, y sacarás con todo su contenido tal como la encuentres en un cajón, empezando por arriba, que el tercero a partir del último debajo. En mi extrema angustia tengo un pánico morboso a equivocarme, a darte las instrucciones, pero aún me equivoco. Sabrás que en el cajón de que te hablo por su contenido, que insiste unos polvos, una ampolla y un cuaderno.
Señor, estoy con el audio apagado, con razón que nadie me escucha lo que hablo. Ahora sí, yo Ah, estoy, y habla, les estoy resumiendo ya. Ahora sí. Lo que quiere decir es que si él hubiese pedido, o sea, si Lion le hubiese pedido a él el favor, él lo hubiese hecho. Pero ahora le está pidiendo por favor que le haga este mandado, ¿ya? Que deje todo lo que tenga que hacer, todo lo que tenga que hacer y vaya y saque de un cajón algo que le va a pedir, ¿no? Dice que el cajón del que le habla tiene unos polvos, una ampolla y un cuaderno. ¿Ya? Así le dice, ¿ya? Entonces, dice que le ha dado a Pool, el mayordomo, las órdenes oportunas, o sea, que no se preocupe, que va a haber alguien que le va a ayudar. Dice que va a encontrar, dice, un cerrajero, dice, que no se preocupe. ¿Ya? Pero dice que entre solamente él, ¿ya? Y le da todas las instrucciones. Ahora sí, Karina, lee la parte azul. Ok, Miss. Te ruego que te lleves ese cajón a la plaza de Cavendish, tal como lo encuentres. Esa es la primera parte del favor. Paso a detallar la segunda. Si sigues mis instrucciones, nada más recibir esta misiva, te hallarás de vuelta en tu casa mucho antes de la medianoche. Quiero dejar un margen de tiempo suficiente, no solo por temor de surja uno de esos obstáculos que no pueden ni evitarse, ni predumbre se halle ya acostada a medianoche. Por lo tanto, te pido que estés solo en tu sala de consulta, que abras por ti mismo la puerta a un hombre que se presentará en nombre, y que le entregues el cajón que habrás sacado de mi gabinete. Recibir una explicación, habrás comprendido que dichas acciones eran de capital importancia y que de omitir cualquiera de ellas, por fantásticas que puedan parecer, pesaría sobre tu conciencia mi muerte o la pérdida de mi razón. Entonces dice, te ruego que lleves, dice, este cajón a la plaza de Cavendish, tal como lo encuentres, o sea, todo el cajón, tal como lo he encontrado. Esa es la primera parte del favor, o sea, paso número 1, que lleve el cajón, ¿ya? Dice, paso a detallar la segunda parte, ¿no? Entonces vamos a ver. Dice, si sigues mis instrucciones, nada más, dice, nada más recibir esta misiva, te hallarás de vuelta en tu casa mucho antes de la medianoche, ¿ya? Dice, quiero dejar en margen de tiempo suficiente, dice, un margen de tiempo suficiente. No solo por temor de que surja uno de esos obstáculos que no pueden ni evitarse ni preverse, sino también porque lo que resta por hacer es preferible que lo hagas en una hora en que la servidumbre se halle ya acostada. Entonces le dice de que lo que va a hacer tiene que ser a solas, cuando nadie lo vea, cuando nadie lo escuche, ¿ya? A medianoche, por tanto, te pido que estés solo en tu sala de consulta, que abras por ti mismo la puerta a un hombre que se presentará en mi nombre, que le entregues el cajón que habrás sacado de mi gabinete
y con este me habrás hecho un gran favor y tendrás mi eterna gratitud. 5 minutos después, si insistes en recibir una explicación, habrás comprendido que dichas acciones eran de capital importancia y que de omitir cualquiera de ellas, por fantásticas que puedan parecerte, pesará sobre tu conciencia mi muerte y la pérdida de mi razón. O sea, ¿qué tan grave era esto? ¿Ya? Cristian, lee esta parte, por favor. ¿Está Cristian? Tu mamá no cree. Aunque confío en que... ¿Me puede agrandar un poco? Por supuesto, Cristian. ¿Ahí está bien, Cristian? Sí, Miss. Aunque confío en que no dudarás en atender... No lo mueva. En atender mi ruego... No lo mueva. Mi ruego, mi corazón se angustia y mi mano tiembla de pensar en la posibilidad. Quiero que sepas que en estos momentos estoy en un lugar extraño. No te preocupes, lo voy a achicar un poquito. Ya está. No, él escucha potente en el oído, no nos va a escuchar. Usted le está en su mundo. Y ya me dice ella, no lo mueva. Él no te escucha. Quiero que sepas que en estos momentos estoy en un lugar extraño, hundiendo en una pesadumbre que ni la imaginación más descabellada podría concebir. Sabedor, sin embargo, de que los oyentes olvidan. Cristian, Atiende mi petición. Cristian, acá mira, de que si atiendes puntualmente mi ruego. Te has salteado hasta acá. Vamos, otra vez, de que sí. De que si entiendes puntualmente mi ruego, mis cuitas serán cosas del pasado como la historia que el narrador termina de los oyentes olvidan. Atiende mi petición, querido Lion, y ayúdame. Ya, te he escuchado mejor, es más, se escucha todo lo que hablan por ahí, así que te escucho mejor, me da gusto porque antes no te escuchaba bien. Así que como te escucho mejor, lee esta parte también. Por eso te había dado poquito porque dije de repente va a ser mucho esfuerzo. ¿Ya? Tu amigo, ya, HJ, que significa Henry Jekyll. Lee la postdata, por favor. Cris, lee la postdata, por favor. Cristian, ¿me escuchas? Zamora, Cristian, ¿me escuchas? ¿No? Ya, bueno. Yanela, ayúdame con la postdata. Ya mis, postdata, ya había cerrado el sobre cuando un nuevo horror se adueñó de mi espíritu. Es posible que el correo se retrase y que esta misiva no llegue hasta mañana por la mañana. En ese caso, mi querido Lion, haz lo que te pido en el momento, en el día en el que sea más conveniente, y espero a mi mensajero a la medianoche de mañana. Es posible que para entonces sea demasiado tarde. Si la
Si la noche pasa sin que recibas la visita de mi enviado, sabrás que ya nunca volverás a ver a Henry Jekyll. Ya, Listo. muy bien. Entonces, si pasaba la noche y no recibía la visita del mensajero, tal vez nunca más volvería a ver a Henry Jekyll, o sea, a él mismo, ¿no? Cuando acabé de leer esta carta, llegué al convencimiento de que mi amigo se había vuelto loco, pero hasta que el hecho quedara demostrado sin sombra de duda, me sentí obligado a hacer lo que me pedía. Eso es lo que está hablando Lanyon, lo que ha escrito Lanyon, para que lo lea quién, para que lo lea Utterson. Si no entendía una palabra de todo ese farrago, dice, menos podía juzgar su importancia, pero naturalmente no podía desoír un ruego redactado en esos términos, sin grave responsabilidad por mi parte. Así pues me levanté de la mesa, tomé un coche y me dirigí directamente a casa de Jekyll. Su mayordomo esperaba mi llegada. Había recibido en el mismo correo que yo una carta certificada con las instrucciones y al punto había enviado a buscar un cerrajero y a un carpintero. A un cerrajero y a un carpintero, dice. Uno, dice, a ver, vamos a ver. Uno y otro llegaron mientras el mayordomo y yo estábamos hablando. Y los cuatro nos dirigimos como un solo hombre al quirófano, que constituye el camino más directo, como sin duda recordarás, al gabinete privado de Jekyll. La puerta era maciza, la cerradura era excelente. El carpintero nos aseguró que haría un gran destrozo si empleaba la fuerza. Y el cerrajero se desesperó a ver la magnitud de la tarea que le esperaba. Pero por suerte era un hombre mañoso, o sea que quería decir que tenía formas, trucos para hacer las cosas. Y después dice que de 2 horas de aplicarle el trabajo con ahínco logró abrir la puerta. La vitrina marcada con la letra E no estaba cerrada con llave. Saqué el cajón en cuestión, hice que lo llenaran de paja y la envolvieran en una sábana y regresé con él a la Plaza Cavendish. Ahí examiné su contenido. Los sobrecitos que contenían los polvos estaban bastante bien hechos, pero no con la meticulosidad que caracterizan a un farmacéutico profesional. De lo que deduje que lo había fabricado el mismo Jekyll. Y al abrir uno de esos sobres hallé que contenían lo que parecía simples sales cristalinas de color blanco. La ampolla en la que concentré después mi atención estaba llena aproximadamente hasta la mitad de un líquido de color rojo, sangre dice, de olor muy penetrante. Y aquí, a mi entender, consistía en fósforo, en un éter volátil y qué otros ingredientes que podía contener. No sabría decirlo. El cuaderno era de los más corrientes y apenas había escrito en él más que una serie de fechas. Abarcaban estas un periodo de muchos años, pero observé que las anotaciones se interrumpían en una fecha correspondiente al año anterior y de una manera muy abrupta, de vez en cuando había junto a la fecha una breve anotación que consistía por lo general en una palabra doble, que aparecía solo 6 veces entre cientos de fechas. En una ocasión, al comienzo de la lista decía, entre varios signos de exclamación, fracaso total. Todo esto, aunque naturalmente expolió mi curiosidad, me dijo muy poco en definitiva, muy poca cosa en definitiva. Tenía en mis manos una ampolla que contenía determinada solución y las anotaciones relativas a una serie de experimentos que no habían conducido, como tantas de las investigaciones que había emprendido Jekyll, a ninguna utilidad práctica. ¿Cómo podía afectar la presencia de tales objetos en mi casa al honor, a la cordura y a la vida de mi arrebatado colega?
si el hombre que me enviaba a modo de mensajero podía venir a mi casa, ¿por qué no podía ir igualmente a la suya? Y si había algún motivo que le impidiera hacerlo, ¿por qué tenía que recibirle yo en secreto? Cuanto más reflexionaba, más me convencía de que me hallaba ante un caso de enfermedad mental, y aunque efectivamente mandé a la servidumbre que se retirara, cargué mi pistola para hallarme en disposición de defenderme si llegaba el caso de hacerlo. Apenas acababan de dar las 12 en los relojes de Londres cuando sonó quedadamente el llamador de la puerta. Acudí a abrir y hallé a un hombre de corta estatura agazapado entre las columnas del pórtico. ¿Viene usted de parte del doctor Jekyll?, le pregunté. Me respondió que sí, con un ademán cohibido, y cuando le rogué que pasara, no lo hizo, sin antes lanzar una mirada por encima del hombro, hacia la oscuridad de la plaza. A poca distancia pasaba un policía con la linterna encendida, y me pareció que al verlo, mi visitante se sobresaltaba y se apresuraba a pasar al interior. Confieso que estos detalles me sorprendieron desagradablemente y que mantuve en todo momento la mano sobre la culata del arma mientras le seguía hacia la sala de consulta, que estaba brillantemente iluminada. Allí, al menos pude contemplarle a mis anchas. Era la primera vez que le veía, de eso estaba seguro. Como ya he dicho, era de corta estatura. Me sorprendió además en él la expresión extraña de su rostro, la rara combinación de actividad muscular y aparente debilidad de constitución, y finalmente, pero no en menor grado, el extraño malestar que causaba su proximidad. Provocaba algo semejante a un escalofrío incipiente, al que acompañaba una notable disminución del pulso. En aquel momento lo achaqué a una repugnancia puramente natural y de idiosincrasia, y simplemente me asombré ante lo agudo de los síntomas. Pero desde entonces he hallado motivos suficientes para creer que la causa era mucho más profunda, que enraizaba en la naturaleza misma del hombre y que respondía a algo mucho más noble que el simple principio del odio. Aquel hombre que desde el momento en que se había traspuesto el umbral de la puerta, había despertado en mí una curiosidad llena de angustia. Iba vestido de tal modo que habría hecho reír a una persona normal. El traje que llevaba, aunque de un tejido sobrio y elegante, le venía enormemente grande, allá por donde se le mirase. Llevaba los bajos de los pantalones enrollados para que no se le arrastrasen por el suelo. La cintura de la chaqueta le quedaba por debajo de las caderas y las solapas le resbalaban por los hombros. Pero, por raro que parezca, esta extraña indumentaria no movía la risa, muy al contrario, por haber algo anormal y contrahecho en la esencia misma de la criatura que tenía ante mis ojos, algo que chocaba, sorprendía y repugnaba. Esa disparidad parecía encajar con su personalidad y reforzarla de tal modo que mi interés por naturaleza y carácter de aquel hombre vio a añadirse la curiosidad con respecto a su origen, su vida, su forma, su posición que ocupaba en el mundo. Entonces, a Henry Jekyll le manda a un personaje para que reciba un cajón que él ha tenido que sacar de la casa del mismo Henry Jekyll. O sea, Henry Jekyll manda a sacar algo para otra persona y que se lo tiene que entregar ¿quién? Lo tiene que entregar Lanyon, pero no lo tiene que entregar en público, sino lo tiene que entregar a escondidas, sin que vea la servidumbre, todo un misterio. Entonces él agarra y va con un cerrajero, con un carpintero, saca
el cajón, lo lleva a su casa, comienza a investigar lo que hay en el cajón, ve algunas notas, algunos químicos. Después, ya cuando le manda a dormir a su servidumbre, va, abre la puerta y está ahí ese hombre. Ese hombre era Pajo. Parece que la ropa fue más grande o que su cuerpo se hubiese achicado dentro de la ropa, porque todo le quedaba grande, pero no daba risa, más bien le daba cosa a la gente mirarlo, ¿no? Porque tenía un aspecto despreciable, era anormal. Entonces, recuerde, ¿qué personaje de esta historia tiene un aspecto anormal, más pequeño, ya? De lo normal y siempre causa repulsión en las personas cuando lo ven. ¿Lion, Miss? No, Lion es Lion es el que le abre la puerta a este personaje. Lion, recuerden que es un hombre alto, vigoroso, mayor, gordito, sonriente, amigo Sí, de, sí. amigo de Henry Jekyll. Pero hay un personaje de esta historia que cada vez que alguien lo ve, le siente fastidio, le da como asco. Hay un personaje de esta historia que es así. ¿Quién es? ¿Mr. Hyde? Mr. Hyde. Mr. Hyde es el personaje de esa historia que cada vez que alguien lo ve, le da fastidio. Causa un fastidio en todo el que lo ve. Y la ropa le quedaba grande como si un niño se hubiese puesto la ropa de su padre. Pero en lugar de dar risa, daba cosa. ¿Ya? Ya se va a terminar el Zoom. Entonces nos estamos quedando hasta aquí de esta historia, por si acaso. ¿Ya? Vamos a seguir, voy a citarlos otra vez para seguir leyendo esta historia. ¿Sí? ¿Ya? Pero, que vamos a tener todavía clase la próxima semana. Miss, ¿y receso para almorzar o después? Y receso para almorzar. Más tarde. ¿Ya? ¿Tienen ya su almuerzo todavía? Todavía. ¿En cuánto tienes tu Miss, almuerzo, ya se tengo Karina? mi almuerzo acá en la mesa. Ya, les voy a dar 20 minutos, espero que te alcance, Cristian. ¿Ya? Y cualquier cosa, Cari, si no, después te doy un recesito, ¿ya? ¿Yo, Miss? Ya, sí, Miss, a mí también después me puede dar un receso para comer cuando me traigan. sí, no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Un